vamos a hacer el enlace que les habíamos prometido con el diputado David Soares en Brasil para que nos comente sobre las medidas que ha tomado Jair Bolsonaro y qué está pasando en Brasil, que se están adoptando algunas medidas de control, pero también de apertura a la economía. ¿Cómo está? Buenas noches, diputado. Buenas noches, Miguel. Mucho gusto hablar con ustedes. Acá una situación un poco tensa, pero porque al mismo tiempo que hay una conciencia de las personas que es necesario confinamiento por el tema de prevenir crecer demasiadamente el número de infectados, a otro tema muy importante y que todos están molestando, que es el tema económico. Sí. O sea, Brasil tiene 70% de la mano de obra que vive de forma autónoma en pequeñas empresas que están cerradas. El día a día. Días. Sí. O sea, las personas están quedando molestas. Y el presidente fue muy claro, no soy contra el confinamiento, lo que no puede es todo el mundo quedarse en casa. Los que están sanos deben empezar la actividad poco a poco para que la economía empiece a generar. Porque en 2, 3 meses no tenemos más generancia de impuestos. ¿Cómo el Estado va a pagar a los funcionarios? ¿Cómo las cosas se van? Brasil hoy tiene un tema económico muy serio porque no estamos bien. Tenemos una deuda muy grande, una deuda grandísima, muy enorme. Y el Estado no tiene la capacidad de la economía europea que puede socorrer, o de los americanos, que puede simplesmente inversionar 2 trillones, mil billones de dólares. No tenemos essa ganância. Sí. As pessoas, o tema mais importante é que o presidente está determinado é ordenar um confinamento vertical ao grupo que tem mais risco, que são os ancianos. Isso é algo pacífico. Todos entendem que os ancianos são o grupo mais peligroso e devem quedar-se alejados, devem ter contato muito pequeno. E, ao outro lado, deve-se começar as escolas, as classes, segundo a ideia do presidente, porque os jovens são estatisticamente os que menos têm infecções, ou não se desenvolvem esse ciclo de enfermidade. Então, a pouco, a economia vai tentando quedar-se num ajuste. Por exemplo, agora estão abertas as tendas de conveniência, os mercados, as tendas de medicamentos, os postos de gasolineira, coisas assim. As carreteras estão abertas e as cidades, pouco a pouco, estão começando a ser pequenas aberturas, onde, por exemplo, se abre o comércio, pero uma parte dos empregados se vão a trabalhar, não todos, para evitar uma aglomeração. Correcto. O sea, están en una situación mixta en la cual hay un confinamiento, pero las actividades económicas principales y la industria no ha parado. Solo han parado algunas labores por 10 días. Parou quase tudo nos primeiros dias, pero eles viraram que foi uma tonteria completa. O país se quedou-se de rodillas, não pode isso. Então, puse uns decretos para uma pequena abertura e agora, em domingo, teremos uma avaliação da situação das pessoas, como se está progredindo esta questão de pessoas infectadas e assim o governo poderá decidir se vai ampliar o volver a reducir esto. Correcto. 2 preguntas, diputado. La primera es, ¿Brasil tiene la infraestructura de salud para atender el número de casos que están teniendo? Todavía sí. Por ejemplo, hay ciudades que todavía no tienen infectados. Los hospitales, los espacios en UTI para las pessoas estão completamente vazios. Pero em São Paulo, pouco a pouco se está llenando. Por exemplo, o governo municipal de São Paulo agora mesmo está ampliando para mais de mil camas de UTI em lo estado de Pacaembu. Se converteram o estádio em um centro para acolhimento de pessoas que estão infectadas. Mas Brasil, há que entender o seguinte, Brasil hoje tem uma capacidade 3 vezes mais grande de receber enfermos que a Europa toda. Correcto. Temos leitos. Correcto. Claro que se foi algo que toda a população
quedarse infectada será algo que Claro, nadie lo puede sostener. Nadie lo puede sostener. Sí. Bueno, y la otra es socialmente. Socialmente, la respuesta de la gente es que en Brasil, como usted mismo ha dicho, el 70% es independiente, pero también hay un gran porcentaje de gente que no tiene qué comer si es que no sale a trabajar día a día. Sí, e esse é um tema que está preocupando-nos muitos. Agora mesmo aprovamos em congressos uma ajuda pequena de R$600, que são como $120, para ter como um voucher para a pessoa jogar ter comida em sua casa. Pero não é suficiente. As empresas não têm como pagar seus alquileres. Isso é muito sério. Vai ter uma falência completa em 30 dias se o Brasil não abrir sua economia. Correcto, diputado, muchísimas gracias y un gran abrazo a todos en Brasil y esperemos que se recuperen pronto, porque no solo es un problema de Brasil, sino que se viene una crisis económica muy fuerte para todo el mundo y hay que tratar de estar lo más fuertes y sobre todo con mucha fe, que es lo que nos levanta las defensas y el sistema inmunológico. Muy buena sorte que Perú que tenga equilibrio para que la población no sufra mucho. Muchísimas gracias y que todo salga bien por allá. Hasta luego, buenas noches. Dale. Bueno, ha sido el diputado brasileño David Soares quien ha hecho una evaluación sobre las medidas del presidente Jair Bolsonaro, quien sin abandonar el tema médico está preponderando también el tema económico. Es más, ha lanzado una campaña para que la gente deje la cuarentena, ¿no? Este modelo que también Donald Trump lo estaba utilizando en un momento, pero que al final ha claudicado ante el brote de Nueva York y California. Vamos a ver si al final qué le hará la razón, la economía o la salud, o se pueden combinar las dos. Boris Johnson, uno de los principales opositores a la cuarentena, terminó claudicando y promoviendo la cuarentena, pero ¿qué pasó al final? El día de hoy ha dado positivo con el COVID-19 y sigue realmente en una situación bastante complicada el Reino Unido, porque las medidas al parecer que han tomado son un poco tardías.